Lectura espiritual, retiro mensual, mes de abril. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo presente en los cristianos. Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. No temáis. Con esta invocación saludó un ángel a las mujeres que iban al sepulcro. No temáis. Vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ya resucitó, no está aquí. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos. El tiempo pascual es tiempo de alegría, de una alegría que no se limita a esa época del año litúrgico, sino que se asienta en todo momento en el corazón del cristiano, porque Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. No, Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, había prometido. Y ha cumplido su promesa. Dios sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. Cristo vive en su iglesia. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Esos eran los designios de Dios. Jesús, muriendo en la cruz, nos daba el Espíritu de verdad y de vida. Cristo permanece en su iglesia, en sus sacramentos, en su liturgia, en su predicación, en toda su actividad. De modo especial, Cristo sigue presente entre nosotros, en esa entrega diaria de la Sagrada Eucaristía. Por eso la misa es centro y raíz de la vida cristiana. En toda misa está siempre el Cristo total, cabeza y cuerpo, porque Cristo es el camino, el mediador. En Él lo encontramos todo. Fuera de Él, nuestra vida queda vacía. En Jesucristo, e instruidos por Él, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Nos atrevemos a llamar Padre al Señor de los cielos y de la tierra. La presencia de Jesús, vivo en la hostia santa, es la garantía, la raíz y la consumación de su presencia en el mundo. Cristo vive en el cristiano. La fe nos dice que el hombre, en estado de gracia, está endiosado. Somos hombres y mujeres, no ángeles, seres de carne y hueso, con corazón y con pasiones, con tristezas y con alegrías. Pero la divinización redunda en todo el hombre como un anticipo de la resurrección gloriosa. Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser como las primicias de los difuntos, porque así como por un hombre vino la muerte, por un hombre debe venir la resurrección de los muertos, que así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. La vida de Cristo es vida nuestra, según lo que prometiera a sus apóstoles. El día de la última cena, cualquiera que me ama, observará mis mandamientos, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos mansión dentro de Él. El cristiano debe, por tanto, vivir según la vida de Cristo, haciendo suyos los sentimientos de Cristo, de manera que pueda exclamar con San Pablo: no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Jesucristo, fundamento de la vida cristiana. He querido recordar, aunque fuera brevemente, algunos de los aspectos de ese vivir actual de Cristo, porque ahí está el fundamento de toda la vida cristiana. Si miramos a nuestro alrededor y consideramos el transcurso de la historia de la humanidad, observaremos progresos y avances. La ciencia ha dado al hombre una mayor conciencia de su poder. La técnica domina la naturaleza en mayor grado que en épocas pasadas y permite que la humanidad sueñe con llegar a un más alto nivel de cultura, de vida material, de unidad. Algunos quizás se sientan movidos a matizar ese cuadro, recordando que los hombres padecen ahora injusticias y guerras, incluso peores que las del pasado. No les falta razón, pero por encima de esas consideraciones, yo prefiero recordar que en el orden religioso el hombre sigue siendo hombre y Dios sigue siendo Dios. En este campo la cumbre del progreso se ha dado ya. Es Cristo, alfa y omega, principio y fin. En la vida espiritual no hay una nueva época a la que llegar. Ya está todo dado en Cristo, que murió y resucitó, y vive y permanece siempre. Pero hay que unirse a Él por la fe, dejando que su vida se manifieste en nosotros, de manera que pueda decirse que cada cristiano es no ya, sino el mismo Cristo. Da como lema San Pablo a los cristianos de Efeso: informar el mundo entero con el Espíritu de Jesús, colocar a Cristo en la entraña de todas las cosas. Cuando sea levantado en alto sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Cristo con su encarnación, con su vida de trabajo en Nazaret, con su predicación y milagros por las tierras de Judea y de Galilea, con su muerte en la cruz, con su resurrección, es el centro de la creación, primogénito y Señor de toda criatura. Nuestra misión de cristianos es proclamar esa realeza de Cristo, anunciarla con nuestra palabra y con nuestras obras. Quiere el Señor a los suyos en todas las encrucijadas de la tierra. A algunos los llama al desierto, a desentenderse de los avatares de la sociedad de los hombres, para hacer que esos mismos hombres recuerden a los demás con su testimonio que existe Dios. A otros les encomienda el ministerio sacerdotal. A la gran mayoría los quiere en medio del mundo, en las ocupaciones terrenas. Por lo tanto, deben estos cristianos llevar a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas: a la fábrica, al laboratorio, al trabajo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades y a los senderos de montaña. Me gusta recordar a este propósito la escena de la conversación de Cristo con los discípulos de Emaús. Jesús camina junto a aquellos dos hombres que han perdido casi toda esperanza, de modo que la vida comienza a parecerles sin sentido. Comprende su dolor, penetra en su corazón, les comunica algo de la vida que habita en él. Cuando al llegar a aquella aldea, Jesús hace ademán de seguir adelante, los dos discípulos le detienen y casi le fuerzan a quedarse con ellos. Le reconocen luego al partir el pan. El Señor, exclaman, ha estado con nosotros. Entonces se dijeron uno a otro: ¿no es verdad que sentíamos
abrazarse nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Cada cristiano debe hacer presente a Cristo entre los hombres. Debe obrar de tal manera que quienes le traten perciben el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo. Debe actuar de modo que, a través de las acciones del discípulo, pueda descubrirse el rostro del Maestro. El cristiano se sabe injertado en Cristo por el bautismo, habilitado a luchar por Cristo, por la confirmación, llamado a obrar en el mundo, por la participación en la función real, profética y sacerdotal de Cristo, hecho una sola cosa con Cristo por la Eucaristía, sacramento de la unidad y del amor. Por eso, como Cristo ha de vivir de cara a los demás hombres, mirando con amor a todos y a cada uno de los que le rodean, y a la humanidad entera. La fe nos lleva a reconocer a Cristo como Dios, a verle como nuestro Salvador, a identificarnos con Él, obrando como Él obró. Él, resucitado, después de sacar el apóstol Tomás de sus dudas, mostrándole sus llagas, exclama: bienaventurados aquellos que sin haberme visto creyeron. Aquí comenta San Gregorio Magno, se habla de nosotros de un modo particular, porque nosotros poseemos espiritualmente a aquel a quien corporalmente no hemos visto. Se habla de nosotros, pero a condición de que nuestras acciones sean conformes a nuestra fe. No cree verdaderamente, sino quien en su obrar pone en práctica lo que cree. Por eso, a propósito de aquellos que de la fe no poseen más que palabras, dice San Pablo: profesan conocer a Dios, pero le niegan con las obras. No es posible separar en Cristo su ser de Dios, hombre, y su función de Redentor. El Verbo se hizo carne y vino a la tierra para salvar a todos los hombres. Con nuestras miserias y limitaciones personales, somos otros Cristos, el mismo Cristo, llamados también a servir a todos los hombres. Es necesario que resuene una y otra vez aquel mandamiento que permanecerá nuevo a través de los siglos. Carísimos, escribe San Juan, no voy a escribiros un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que recibisteis desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra divina que oísteis. Y no obstante, yo os digo que el mandamiento de que os hablo es un mandamiento nuevo, que es verdadero en sí mismo y en vosotros, porque las tinieblas desaparecieron y luce ya la luz verdadera. Quien dice estar en la luz, aborreciendo a su hermano en tinieblas, está todavía. Quien ama a su hermano, en la luz mora, y en él no hay escándalo. Nuestro Señor ha venido a traer la paz, la buena nueva, la vida a todos los hombres, no solo a los ricos, ni solo a los pobres, no solo a los sabios, ni solo a los ingenuos, a todos, a los hermanos. ¿Qué hermanos somos? Pues somos hijos de un mismo Padre, Dios. No hay, pues, más que una raza, la raza de los hijos de Dios. No hay más que un color, el color de los hijos de Dios. Y no hay más que una lengua, esa que habla al corazón y a la cabeza, sin ruido de palabras, pero dándonos a conocer a Dios y haciendo que nos amemos los unos a los otros. Contemplación de la vida de Cristo.
Es ese amor de Cristo el que cada uno de nosotros debe esforzarse por realizar en la propia vida. Pero para ser ipse Christus hay que mirarse en él. No basta con tener una idea general del espíritu de Jesús, sino que hay que aprender de él detalles y actitudes. Y sobre todo, hay que contemplar su paso por la tierra, sus huellas, para sacar de ahí fuerza, luz, serenidad, paz. Cuando se ama a una persona, se desean saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter, para así identificarse con ella. Por eso, hemos de meditar la historia de Cristo, desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y resurrección. En los primeros años de mi labor sacerdotal, solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús, porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón, de modo que en cualquier momento, sin necesidad de ningún libro, cerrando los ojos, podamos contemplarla como en una película, de forma que en las diversas situaciones de nuestra conducta acudan a la memoria las palabras y los hechos del Señor. Así nos sentiremos metidos en su vida. Porque no se trata solo de pensar en Jesús, de representarnos aquellas escenas. Hemos de meternos de lleno en ellas, ser actores, seguir a Cristo tan de cerca como Santa María, su madre, como los primeros 12, como las santas mujeres, como aquellas muchedumbres que se agolpaban a su alrededor. Si obramos así, si no ponemos obstáculos, las palabras de Cristo entrarán hasta en los pliegues del alma y del espíritu, hasta el fondo del alma, y nos transformarán. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de 2 filos, y se introduce hasta en las yunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si queremos llevar hasta el Señor a los demás hombres, es necesario ir al Evangelio y contemplar el amor de Cristo. Podríamos fijarnos en las escenas cumbres de la pasión, porque como él mismo dijo, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Pero podemos considerar también el resto de su vida, su trato ordinario con quienes se cruzaron con él. Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, para hacer llegar a los hombres su doctrina de salvación y manifestarles el amor de Dios. Procedió de modo humano y divino. Dios condesciende con el hombre, toma nuestra naturaleza sin reservas, con excepción del pecado. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.